Hola, ¿qué tal te va? Espero que te encuentres muy bien. Ay, ¿dónde está el volumen? Mi nombre es Caria Guillón y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes en esta sesión de lectura entre buenas vibras, un libro y un café, donde pues nuestras buenas vibras van armonizadas con la guía del dispositivo de frecuencias Healy, que aquí ya está listísimo para comenzar también y dejarnos alineaditos, armonizaditos, mente, cuerpo y espíritu, como debe de ser. ¿Sale? Decimos que un libro, pues el libro que estamos en turno, perdón, en turno leyendo es Piense y hágase rico, ahí el abuelito de los de desarrollo personal, pues ahí está, con su pues filosofía muy positiva y muy interesante, ¿sale? Y pues decimos que un café, bueno, es un café, un té, agüita natural de preferencia para mantenernos hidratados y que todo esto fluya, ¿sale? La energía fluya porque es el conductor por excelencia. Y bueno, pues vamos a comenzar dando esta precisamente buena vibra, esta armonización, vamos a darnos esta armonización en tiempo presente, en primera persona y completamente positivo. Así se hace la intención para que comience esta armonización. ¿Sale? Bueno, pues ponemos de ejemplo, perdón, los retos de la vida, pero bueno, puede ser cualquier situación, cualquiera. ¿Sale? Este, vamos a poner de ejemplo, pues, nuestra salud, ¿no? Decimos, pues, ¿qué quiero de mi salud? A lo mejor ahorita dices, pues, estoy bien, ¿no? Me siento bien. Y dices, bueno, pero ya poniéndote a pensar entras en particularidades, ¿no? Y dices, no, sí, pues como a mediodía me empieza la cabeza. O después de comer, pues sí, ciertos alimentos me producen algo en el estómago. O me da, eh, ¿cómo se dice? Agruras, acidez, ¿no? Algo así. Entonces decimos, bueno, pues entonces sí hay algo por ahí, ¿no? Pero como nos hemos acostumbrado tanto a todo eso, por eso, no lo tomamos como relevante, decimos, pues no, no me ha tirado de la cama, no me ha llevado a un hospital, bueno, pues ahí sigue, ¿no? Pero pues en realidad pues no deberíamos de normalizar todo ello, ¿sí? Lo normal sería pues comer y tomar agüita, ¿sale? Y bueno, sí, ciertos alimentos no nos benefician porque ahí el cuerpo está reclamando también, aguas, porque si no así te achicharramos con el gili, no, no funcionará, ¿sale? Bueno, pues entonces ahí podemos poner nuestra intención basada en la salud. ¿Ok? Podemos decir yo y tu nombre ahí completito, pues soy salud, soy buen funcionamiento a través de mis órganos, sistemas y aparatos, este, soy escucha, soy contribución con mi cuerpo, somos uno, él y yo, con la guía del creador. Gracias. ¿Sale? Por ahí va la cosa. Si quieres ser más específico, pues te vas a la zona del cuerpo. Ujú. Bueno, pues entonces ahí está. Y como nosotros ya somos másters, ahí sí, en la intención, pues vamos a concentrarnos en ella. La vamos a decir en voz alta, en voz baja o en nuestra mentecita. Y, o si no, lo mejor de todo sería visualizarnos realizando esta acción, ¿sí? Bueno, pues entonces ya tenemos ahí listo el, el icono que nos representa aquí. Y mientras le doy la bienvenida a quienes ya nos
te acompañan en vivo. Gera, bienvenido, gracias por estar aquí en vivo. Pili, gracias por estar aquí en vivo también. Y bueno, a ti que nos ves en grabación, también muchísimas gracias por tu tiempo, tu presencia, por darnos like y compartir este mensaje con más personas, ¿sale? Ahí está, miren, ahí lo tenemos, todos los programas Healing, ahí está. Y bueno, aquí es donde iniciamos, ingresamos nuestra intención, ¿sí? Carlita, bienvenida hermosa, llegas a lo mero bueno. Vamos a iniciar, guardo silencio. Bien, tenemos ahí la continuidad de los programas de NWatch en nutrición digital. Ajá. Bueno, la observación de la nutrición digital. Luego tenemos de ciclo profundo H, que son emociones y unos organitos por ahí. Armonía bioenergética 1, son órganos. Meridianos del Watts también son órganos. Y aprendizaje, bueno, pues ahí va nuestra concentración y nuestra medición de estrés para que sea integrado bien precisamente el aprendizaje. A ver, vámonos al DN Watch porque pues ha estado recurrente ese, no se ha movido. Veremos pues qué pasa ahí, ¿verdad? Vamos a observar. Ingresamos nuevamente nuestra intención, por favor. Bueno, pues ahí está armonía en la tensión de N. Es la tensión de N se refiere a la nutrición digital, recuerden, ¿sí? Está en inglés Digital Nutrition, ajá. Entonces, bueno, armonía en la atención. Es lo que decimos que, bueno, no es que vamos a estar tensos, ¿verdad? Simplemente en algo que contribuya, ¿sí? Miren, la vez pasada nos salía rigidez, armonía en rigidez, y luego activación de rigidez, ¿eh? Y esta vez no nos sale más que armonía en rigidez, sale precisamente el otro, el que les acabo de decir es activación de rigidez, o cuando digan así, miren, hasta abajo dice activar FCDN, o sea, frecuencia cardíaca. Cuando nos dice activar es que da el estímulo, para que no se estanque de una sola manera, ¿no? Que sepa que hay otra, es el estímulo de, pues ya, si estaba yo así, ya no más, ¿no? Pues se estimula para que continúe de manera precisamente armónica. Aquí nada más se le da continuidad a la armonía en la tensión, armonía en la rigidez, armonía en la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque ahí está hasta abajo, nos la está activando. ¿Sale? O sea, pues nos da esa continuidad que comenzamos desde, porque ya llevamos con hasta 3 semanas con este programa. No se mueve, sí, armonía en el estrés, lo mismo. ¿Sale? Ahí nos habla de nuestra nutrición digital, pero sí nos atiende mucho lo que es la circulación cardíaca, todo ello. Sí, bueno, pues hay temas de estrés, hay temas de tensión, pues se traduce pues, a preocupaciones, más o menos, por ahí va la cosa. Sale por ahí allá. Bueno, pues vamos entonces a vibrárnoslo en específico para que pues ya cambie de una vez ese porcentaje de oportunidad de armonización. Recuerden que mientras más cerca estemos del 0%, bueno, pues mejor vibrados quedaremos. Y el 0% pues es el nivel angelical, ¿no? Vamos a recibir nuestra armonización. Vamos a prepararnos para recibirla.
te pido que tengas bien derechita tu espalda. Si nos ves en grabación, bueno, pues no recibes las frecuencias como tal directamente, pero pues te aporta, te contribuye mucho en darte unos momentos de relajación, concentrarte en tu intención. Ujú. Y bueno, pues también recibir lo que te corresponde. Sale todo es frecuencia y vibración. Aquí nada más le ponemos un non plus ultra, que es con el gil. Bien, vamos a respirar profundamente. 3 tiempos, inhalamos por nariz. 1, 2, 3. Sostenemos 1, 2, 3. Exhalamos 1, 2, 3. Nuevamente inhalamos 3 tiempos profundamente. 1, 2, 3. Sostenemos 1, 2, 3. Exhalamos 1, 2, 3. Nuevamente inhalamos 3 tiempos. 1, 2, 3. Sostenemos 1, 2, 3. Exhalamos 1, 2, 3. Aquí ya tranquilos, ahí fíjate en tu respiración, concéntrate en tu respiración, cómo va fluyendo, tranquila, relajada, está respirando tranquilamente. Vamos ahí a posicionarnos completamente en nuestro pecho, ahí de donde emana nuestra respiración, todo ello. Vamos a concentrarnos y a sentir, simplemente sentir. Vamos sintiendo el funcionamiento de esta respiración. Vamos siendo conscientes en el funcionamiento de nuestro corazón. Ahí su palpitar, su bombeo, su tránsito a través de sus arterias. Reciben y envían. Lo tenemos también en nuestros pulmones, también que reciben y exhalan. Ahí tenemos ese conjunto. Vamos siendo conscientes de ese funcionamiento. Nadie les dice qué hacer. Se realiza, se sabe lo que se tiene que hacer, lo que contribuye al cuerpo. Y en esas acciones está reflejada, está impactada la sabiduría, el conocimiento, el saber qué se debe hacer. Sí, nuestra nariz igual es conducto, inspira, transporta, llega, exhala, porque no todo lo requerimos. No es sano tenerlo ahí retenido, por eso se exhala y se hace todos los días, a cada momento, cotidianamente. Ese flujo constante de solamente lo que requerimos se introduce, se, se aporta y lo demás se exhala, se suelta, se libera. Así funcionamos, así de sencillo, a su vez de complejo, a su vez de maravilloso. Ahí está esa sabiduría, ese conocimiento, esa confianza de que cada inhalación, cada exhalación es vida para nosotros,
es continuar en esta experiencia humana y damos por hecho de que se realiza perfectamente. Y nos concentramos de toda esa distribución que ellos aportan. Nos concentramos como todo nuestro cuerpo lo recorre a través de esas venas, a través de esa sangre, de ese fluido. Va a lo largo de todo el cuerpo, repartiendo ese flujo, ese dinamismo para que cada quien realice lo que le corresponde. Todo está en perfecto funcionamiento y comunicación. Se saben las tareas, se saben las responsabilidades. Ahí está. Incluso cuando hay obstrucciones, todo se activa para apoyar esa zona que requiere el incentivo, esa activación. Ahí está ese funcionamiento. Ahí sentimos toda completamente el apoyo divino, el apoyo de nuestro Creador, de nuestro Dios Padre, nuestra fuente. Jamás estamos solos, por mucho que a veces la creamos, lo creemos más bien. Está con nosotros en ese funcionamiento. Esta experiencia humana requerimos para qué, para cumplir nuestro propósito. Ahí está. Y nos indica, cuando nos preocupamos, nos indica que vamos bloqueando el funcionamiento. En los bloqueos podemos pensar, sentir, tranquilizarnos y decir, aquí está la mano, aquí es donde tengo que armonizar, reconectar y continuar. Y damos gracias por esas pausas, por esas oportunidades de reconsiderar qué es lo que sí quiero, de reconocer que ese no es mi estado normal, que mi estado ideal es tranquilo, es en flujo, es en completa permisión de dejarme guiar para mi mayor y más alto bien. Voy a permitir esa guía y va a llegar a mí todo lo que requiero, todo, y nada me va a faltar. Ahí está mi confianza, mi seguridad, mi paso de fe. Nos damos unos minutos para sentir esa intensidad y esa presencia divina en nosotros. Gracias, gracias, gracias. Y así reconectados, nuevamente reconocidos, vamos a regresar paulatinamente, más tranquilos, más reconocidos, más en paz, en alegría, en gozo, en seguridad. Inhalamos profundamente en 3 tiempos. 1, 2, 3. Sostenemos 1, 2, 3. Exhalamos 1, 2, 3. Inhalamos 3 tiempos. 1, 2, 3. Sostenemos 1, 2, 3. Exhalamos 1, 2, 3. Nuevamente inhalamos 3 tiempos. 1, 2, 3. Sostenemos 1, 2, 3. Exhalamos 1, 2, 3.
Vamos moviendo deditos de manos, deditos de pies. Vamos moviendo. Vamos activando nuestros pies con ligeros movimientos suavecitos, amorosos, contentos. Con nuestros talones, tobillos. Subimos a nuestras pantorrillas. Contraemos nuestras rodillas, nuestros muslos. Subimos a nuestra pelvis, ahí, nuestros glúteos, toda esa zona, nuestro abdomen. Subimos por nuestra cintura, hacia nuestra espalda y nuestro pecho y la recorremos hasta llegar a nuestras extremidades superiores, nuestros hombros, subimos, bajamos suavecito, suavecito, estiramos bracitos, estiramos rico, rico, rico. Nos damos nuestro apapachito de la mañana, el primer apapacho que sea el tuyo con todo tu amor y ternura. Aquí tu timo, lo incentivas, lo activas, lo estimulas, todo está bien, todo está bien. Y movemos nuestro cuellito un lado al otro, adelante, atrás, en círculos, suavecito. Cuando estés lista, listo, abres los ojos con mucha suavidad, con mucho cariñito, mucha ternura hacia ti mismo. ¿Listo? Elsa, bienvenida, hermosa. Bueno, pues ahí dejamos que termine esta armonización. Ya nada más le falta un minutito. Es todo. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar con la lectura. Quien pueda leer me dice. Quien no, bueno, pues nos escucha nada más, por favor, con atención. Ay. ¿Era tú? Ajá. Tú también, Pili, sí. Ahorita, esperen tantote. Estoy compartiendo. Aquí ya le damos continuación. ¿Sale? Y aquí nos quedamos. Dice, ¿cómo una idea construyó una fortuna? Debido a la necesidad de la fe y de la cooperación en el funcionamiento de los negocios y de la industria, será tan interesante como provechoso analizar un suceso que nos proporciona un excelente ejemplo para la comprensión del método por el cual los individualistas y los hombres de negocios acumulan grandes fortunas al dar antes de intentar obtener. El suceso elegido para este ejemplo data de comienzos de siglo, cuando se estaba formando la United States Steel Corporation, Corporación del Acero de Estados Unidos. A medida que lea la historia, tenga presente esos hechos fundamentales y comprenderá, cómo las ideas se han convertido en fortunas inmensas. Si ustedes de los que se han preguntado a menudo cómo se han acumulado las grandes fortunas, esta historia de la creación de la United States Steel Corporation le resultará esclarecedora. Si tiene alguna duda de que los hombres pueden pensar y hacerse ricos, esta historia disipará esa duda, porque usted podrá ver con claridad en la historia de la United States Steel Corporation la aplicación de una porción importante de los principios que se describen en este libro.
El asombroso relato del poder de una idea ha sido esto de forma espectacular por John Lowell del New York World Telegram y la transcribimos con su cortesía. Adelante, Gerard, por favor. Y buenos días. Buenos días. Un bonito discurso de sobremesa por $1.000 millones. Aquella noche del 12 de diciembre de 1900, en la que en la que unos 80 miembros de la sociedad financiera se reunieron en el salón de banquetes de University Club en la Quinta Avenida para hacer los honores a un hombre joven del oeste de Estados Unidos. Ni media docena de los invitados supuso que estaba a punto de presenciar el episodio más importante de la historia de la industria estadounidense. J. Edward Simmons y Charles Stewart Smith, llenos de gratitud por la pródiga hospitalidad con que Charles M. Schwab les había relegado durante una reciente visita a Pittsburgh, habían organizado la cena para presentar a aquel empresario del acero de 38 años a la Sociedad de Banqueros del Este de Estados Unidos. Pero no esperaban que magnetizara de tal modo la convención. De hecho, le advirtieron que los corazones que rellenaban las camisas de Nueva York no reaccionarían a la oratoria y que si no querían aburrir a los Stillman y a los Hardiman y los Van Der Beek, sería mejor que se limitara a 15 o 20 minutos en trascendencias amables, pero nada más. Incluso John Pierpont Morgan, sentado a la derecha de Swanton, papeles para apellido, como iniciaba su dignidad imperial, se contentó con agradecer muy brevemente su presencia en la mesa del banquete. Y en lo que se refería a la prensa y al público, todo el asunto presentaba tan poco interés que los periódicos del día siguiente ni lo mencionaron. De manera que los dos anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales 7 u 8 platos. Hubo poca conversación y Versara después lo que versaste fue parca y discreta. Aunque algunos de los banqueros y agentes de bolsas habían visto antes a Schwab, cuya carrera había florecido en los bancos de Monogal, Monogaela, ninguno lo conocía bien, pero antes de que la velada acabara, ellos y Money Master Morgan quedarían admirados y un bebé de $1.000 millones, la State Steel Corporation, nacería allí. Quizás sea una lástima para la historia que ya no se haya hecho ninguna grabación del discurso de Charlie Webb en aquella cena. Sin embargo, tal vez se tratara de un discurso casero con incorrecciones gramaticales, pues los perfeccionismos del lenguaje nunca le interesaron a Schwab. Lleno de refranes y compaginado con ingenio, compaginado con ingenio. Pero aparte de eso, obtuvo una fuerza y un efecto impresionante sobre los $5.000 millones de capital estimado que los comensales representaban. Cuando terminó y la reunión vibraba todavía con sus palabras, aunque Swamp había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo al orador a una ventana apartada donde balancearon las piernas
en un alto e incómodo asiento. Hablaron durante 1 hora más. La magia de la personalidad de Schwab se había puesto en acción con toda su potencia, pero lo más importante y perdurable fue el programa detallado y explícito que presentó para el engrandecimiento de acero. Muchos otros hombres habían tratado de interesar a Morgan en montar juntos un trust del acero a partir de combinaciones con empresas de pastelería, carnes, flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John W. Gate, el apostador, lo había urgido a hacerlo, pero Morgan no había confiado en él. Los hermanos Moore, Bill y Jim, mayoristas de Chicago, que habían fusionado una fosforera y una corporación de galletitas, había tratado de convencerlo, fracasando el intento. Elbert H. Gary, el sacrosanto abogado del Estado, quiso atraerlo a su terreno, mas no llegó a ser lo bastante grande como para impresionarlo, hasta que la elocuencia de Schwab elevó a J. P. a las alturas desde donde pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero, más atrevido que se hubiera concebido nunca. La idea era considerada un delirante sueño de especuladores ingenuos. El magnetismo financiero que hace una generación empezó a atraer a miles de compañías pequeñas y a veces ineficazmente dirigidas a combinaciones más grandes y competitivas. Se ha vuelto operativo en el mundo del acero gracias a los artilugios artilugios de aquel jovial pirata de los negocios, John W. Gates. Este había formado ya la American Steel y Wire Company con una cadena de pequeñas empresas y junto con Morgan había creado la Federal Steel Company, para el, pero al lado del gigantesco trust vertical de Andrew Carnegie, dirigido por sus 53 accionistas, y esas otras combinaciones resultaba insignificante. Podían combinarse como mejor les pareciese, pero ni todas juntas harían mella de la organización de Carnage y Morgan lo sabía. El viejo escocés excéntrico también lo sabía. Desde las majestuosas alturas de Esquivo, Castler había visto primero divertido y luego con resentimiento los intentos de las pequeñas compañías de Morgan, estremeciéndose en sus negocios. Cuando esos intentos se tornaron demasiado importantes, el mal genio de Carnage se convirtió en ira y en deseo de venganza. Decidió duplicar cada fábrica suya por cada una que sus rivales poseyeran. Hasta entonces no había tenido interés en cables, tubos, flejes ni planchas. En cambio, se contentaba con venderle el acero en bruto a a esas compañías y las dejaba que trabajaran en la especialización que quisieran. Ahora, con Schwab como jefe y lugarteniente capaz, planeaba arrinconar a sus enemigos contra la pared. Así fue como Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en el discurso de Charles M. Schwab. Un trust sin Carnage, el gigante, no sea ningún trust, sino un pastel de ciruelas sin ciruelas. El discurso de Schwab de aquella noche del 12 de diciembre de 1900 aportó la sugerencia que no la solicitó. No entendí. El 12 de diciembre de 1900 aportó la sugerencia
que no la solicitud de que el vasto imperio Carnage podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro mundial del acero y reorganización en aras de la eficiencia, de especialización, de deshacerse de compañías improductivas, de la concentración del esfuerzo de las propiedades florecientes, de ahorros en el tráfico de mineral bruto, de ahorros en los departamentos directivos y administrativos, de captar mercados extranjeros. Gracias, Jera. Ma- Adelante, Pili, por favor. Sí, gracias, buenos días. Buenos días. Más que todo eso, les dijo a los bucaneros que había entre ellos donde estaban los errores de su piratería habitual. Sus propósitos, suponía él, había sido crear monopolios, aumentar los precios y pagarse a sí mismos dividendos exagerados más allá de todo privilegio. Con su estilo campechano, Schwab condenó ese sistema, la estrechez de miras de semejantes políticas. Dijo a su auditorio, residía en el hecho de que restringía el mercado en un momento en que todo pugnaba por la expansión, abaratando el coste del acero. Explicó, se crearía un mercado expansivo, se idearían más usos para el acero y se captaría una parte considerable del mundo de la industria. En realidad, aunque él no lo supiese, Schwab era un apóstol de la moderna fabricación en serie. Así acabó la cena del University Club. Morgan se fue a su casa para pensar en las predicciones de progreso de Schwab. Schwab regresó a Pittsburgh a dirigir el negocio siderúrgico para Andram Carnegie, mientras Gary y todos los demás volvían a sus teletipos para especular, anticipándose al próximo movimiento. No tardó mucho en suceder. A Morgan le llevó más o menos una semana para dirigir el festín de razonamientos que Schwab le había puesto delante cuando se aseguró de que no iba a sufrir ninguna indigestión financiera. Llamó a Schwab y se encontró con un hombre bastante reticente, reticente. Al señor Carnegie, le dijo Schwab, quizá no le alegrará mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado coqueteando con el emperador de Wall Street, el barrio que Carnegie había resuelto no pisar jamás. Entonces John Wayne Gates, que hacía de intermediario entre Morgan y Schwab, sugirió que si Schwab estuviera casualmente de paso por el Valle Buell Hotel de Filadelfia, J.P. Morgan podía coincidir con él en el mismo sitio. Sin embargo, cuando Schwab llegó, Morgan se hallaba enfermo en su casa de Nueva York y presionado por el hombre mayor, Schwab viajó a Nueva York
y se presentó ante la puerta de la biblioteca del financiero. En la actualidad, ciertos historiadores de la economía han expresado la sospecha de que esta historia desde el principio al fin fue planificada por Andrew Carnegie, que la cena en honor de Schwab, el célebre discurso, el célebre discurso, la reunión del domingo por la noche entre Schwab y el rey del dinero fueron sucesos que el sagaz escocés perdón, había preparado de antemano. La verdad es precisamente todo lo contrario. Cuando Schwab fue llamado a cerrar el trato, ni siquiera sabía si el jefecito, como llamaban a Andreu, presentaría atención a una oferta de vender, en particular a un grupo de hombres a quienes Andreu consideraba dotados de algo menos que la beatitud, pero Schwab acudió a la reunión con 6 hojas escritas de su puño y letra, llenas de datos que, según él, representaban el valor físico y potencial de rendimiento de cada compañía metalúrgica, que él consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. Cuando hombres sopesaron esos esquemas durante toda la noche, el jefe, por supuesto, era Morgan, firme en su credo del derecho divino del dinero. Con él estaba su socio aristocrático Robert Bacon, un erudito y un caballero. El tercero era John White Gates, a quien Morgan tachaba de apostador y utilizaba como herramienta. El cuarto era Schwab, que sabía más sobre el proceso de elaborar y vender acero que cualquier grupo de hombres de su época. A lo largo de aquella conferencia, los esquemas del hombre de Pittsburgh no se cuestionaron nunca. Si él decía que una compañía valía tanto, así era y punto. También insistió en incluir en la combinación solo las empresas que él tenía nominadas. Había concebido una corporación sin dobleces, donde ni siquiera quedaba lugar para satisfacer la codicia de amigos que deseaban descargar sus compañías sobre los anchos hombros de Morgan. Al amanecer, Morgan se camejié de vender. No, Preguntó: ¿a dónde estoy? Al amanecer, Morgan se puso de pie y desperezó. Perdón. Se puso de pie y se desperezó. Solo quedaba un asunto pendiente. ¿Cree que puede persuadir a Andrew Carnegie de vender? Preguntó. ¿Puedo intentarlo?, repuso Schwab. Si usted consigue que venda, me comprometeré en todo este asunto, aseguró Morgan. Hasta allí todo iba bien, pero vendería Carnegie. ¿Cuánto pediría? Schwab pensaba en unos 320 millones de dólares. ¿Cómo se efectuaría el pago? ¿En acciones ordinarias o preferentes? ¿En bonos? ¿En efectivo? Nadie podía reunir 320 millones de dólares en efectivo. En enero acudieron a un partido de golf en los helados
prados de St. Andreu, en Wester Andreu, envuelto en jerseys bien abrigado, y Charlie conversando de trivialidades para ejercitar el buen humor, pero no se pronunció ni una palabra sobre negocios hasta que la pareja se sentó en la cálida sala de la cabaña que Carmelier poseía cerca de allí. Entonces, con el mismo poder de convicción con que había hipnotizado a 80 millones en el University Club, Schwab dejó caer rutilantes promesas de retiro y comodidad de los inmuebles millones que satisfarían los caprichos sociales de viejo escocés. Carnegie estuvo de acuerdo, escribió algo en un trozo de papel y dijo: muy bien, venderemos por este precio. La Gracias, cifra Pili. era de unos, sí, Gracias, a hermosa. ustedes, Bueno, le vamos a dejar porque este capítulo sí. estuvo largo. Bueno, pero ¿sabes Espérate, qué? está bien. Ay, pero ya lo vamos a terminar, ¿sabes qué, Pili? Por favor, ya nada más termínalo. Si me Ah, haces sí, favor, bueno. ¿sí? La Aquí lo cifra estábamos. era unos, Ajá. hasta ahí, ¿verdad? Sí, ahí Porque de, vamos. Ajá. de Aquí, viejos escribieron unos aquí. y otro dijo. Muy bien. La cifra era de unos 400 millones de dólares y surgió a partir de los 320 millones que Schwab había previsto como precio básico, ¿no? Añadiéndole 80 millones para recuperar el valor aumentado sobre el capital previsto durante los últimos 2 años. Más tarde, en la cubierta de un transatlántico, Transatlántico. Ajá. el escocés le decía arrepentido a Morgan: ojalá te hubiera pedido 100 millones más. Si me los hubieras pedido, te los hubiese dado, le respondió Morgan, amable, amable. Hubo cierto alboroto. Por supuesto, un corresponsal británico envió un cable diciendo que el mundo del acero extranjero estaba aterrado. Ante la gigantesca corporación, el presidente Hadley de Yale declaró que a menos que se regulasen los trusts, el país tendría un emperador en Washington durante los próximos 25 años. Pero ese hábil agente de bolsa que Kenney era, se aplicó a su trabajo de impulsar tan vigorosamente las nuevas acciones hacia el público, que todo el exceso de liquidez estimado por algunos por algunos en cerca de 600 millones de dólares fue absorbido en un abrir y cerrar de ojos, de manera que Carnegie obtuvo sus millones. El sindicato de Morgan consiguió 62 millones por todos sus problemas, y todos los muchachos, desde Gates a Gary, también ganaron sus millones. Schwab, de 38 años, obtuvo su recompensa, fue nombrado presidente de la nueva corporación y ostentó el cargo hasta 1930. Ok, ahora sí. La riqueza Ahí empieza le con, dejamos, Pili. sí, Muchas gracias, porque el capítulo estuvo larguito. ay, Gracias, hermosa. Ay, espérenme, ahora ya no latino. Bueno, vamos a tomarnos fotito porque ya son las 7:07. Vamos a tomarnos fotito y si no pueden abrir cámara, entonces una reacción nada más, por favor. 1, 2, 3. Eso, gracias. Ahí estás, Amanda. Perdón, no te había saludado. Buenos días, hermosa. Sí, pues aquí ya, ¿qué nos dice la? A ver, esperen.
Sí, le voy a suspender un poquito el video. ¿Y qué nos dice acá la lectura? Pues de una impresionante negociación, pero bueno, en grado superlativo, ¿no? De muchísimo dinero, así como se hacen los negocios. Y esto nos están hablando pues de hace cuántos años, ¿no? Que se pronunció ese discurso, pero pues con una persona que con su manera de plasmar todo cómo podría llevarse a cabo, hizo poder vender a los más forzudos de esa época, ay sí, los más poderosos de esa época de la industria del acero, sí, como dice, de la United Steel Corporation. Entonces, pues, a lo que va aquí el autor con este hecho histórico es cómo pues tiene seguridad esta persona que emite el discurso porque él no era el de la marmaja, ¿verdad? El del dinero, ¿no? Pero con esa seguridad y esos datos tan contundentes que dio y esa propuesta para que esto se hiciera un monstruazo enorme, pues ¿cómo se dice? Pues habla de que precisamente todo surge de la idea, del pensamiento. Y miren hasta dónde llega todo ello. Aquí les digo, estamos hablando pues de cantidades grandes ya desde entonces. Ahorita imagínense ya cuánto ascenderá todo ello, ¿sale? Y con pues los magnates en su momento, ¿sí? Y bueno, pues va a continuar esta historia. Vamos a tener fragmentos de historia, sobre todo Estados Unidos, pues porque es lo que le ocupa al autor, pues desde allá, ¿no? Era de allá, precisamente. Y bueno, pues vamos a tener datos históricos de varias situaciones, pero donde la determinación, el impulso, el deseo y la fe son los que mueven cosas que se piensan inamovibles, increíbles. ¿Sale? Bueno, ¿alguien quiere comentar algo acerca de esto? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Gera, adelante, por favor. Es que está tu audio. Ahí está, Ajá. se trabó el rato. Estuvo muy, con razón decías que habías leído el libro y había algunas cosillas que sí estaban medio chistosas, pero este, el chiste fue de que este señor trató de organizar su proyecto, y convencer bueno, una millonada con, con la integración de varios, pues aquel entonces multimillonarios. Pero sí está un poco rebuscada la lectura. Pero es cierto, ¿no? O sea, desafortunadamente no ponen ahí el discurso que él dijo, pero eh, sí fue una persona que se preparó para poder convencer pues, a esos multimillonarios y así formar esa, eh, pues esa empresa. Es, sí, sí, lo que veo es de que mm, pues se preparó, llevaba todo su discurso y todo, pero una de las cosas es de que llegó muy, no con el ansia de convencerlos, sino tratar de primero llegar a ellos y ya después convencerlos. Sí fue algo difícil y algo, este, eh, tratar de poder llegar hasta la casa del mero mero y tratar
de convencerlos muy, muy ligeramente, pues también tuvo su chiste, ¿no? El chiste de que ahí nos habla de perseverancia y preparación y así lograr lo que, lo que pues, él se proponía. Y también en los ejemplos anteriores, ¿no? También habla de perseverancia, hacerlo. También cuando habla de la fe, también tener también la fe y no perderlo, no perder, hacer de cuenta que ya lo tenemos, perseverancia. Eso es lo que me llegó a mí, Cari. Gracias. Gracias, Gera. Sí, 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 y también algo impactante que es que dice, ellos iban por una propuesta de ¿qué? De menor, ¿no? Ay, no recuerdo la cifra exacta. Una propuesta menor y dijo Carnegie, pues ahí te va tanto, qué vale. ¿Eh? Así es que bueno, pues ahí está. Y todo emanado de un discurso con suficientes recursos para mostrar que pues nos estaba hablando con una persona que pues estaba así ignorante al tema, nada más con unas probabilidades nada aterrizadas, sino con datos y supongo que, como dice Dijera, no, como no comparten ahí el discurso, pero no es tanto tantas palabras, porque ahí dice que ni siquiera estaba así pulidito ni nada, sino supongo que la vehemencia de esta persona al decirlo, ¿no? Cualquier otro se pone ahí a leer a lo mejor información muy valiosa, muy precisa, que se hace bastante sentido, pero ahí dice dura 90 minutos, ¿no? Y sin esa fe, sin esa característica, no, nomás nos perdemos a ni 15 minutos, ¿verdad? Y pues, nuestra mente se va, se viaja, ¿no? Se dispara. Pero pues sí, supongo que todo eso impulsaba a esta persona. Acuérdense que estamos en el capítulo de fe. Todo eso impulsaba a esta persona a conseguir y a concretar lo que llevaba de propuesta. Muy bien, muy bien. Pues va a seguir ahondando y pues va al punto primordial de todo esto, pero pues todo esto es contexto. Por eso les digo, a paciencia, porque a veces se torna así el autor, pero va a un punto que después se explica ampliamente. ¿Sale? Bueno, pues muchísimas gracias por otro día más de sesión. Ahí me compartió esa más la foto de ella con Pili. Ay, no, se me fue la onda del sábado de tomar fotos, de tomar video. Iba preparada para eso, pero bueno, como no se pudo unas cosas, ya no me fijé de otras y bueno, pues vamos, es primera vez, espero que no sea la última. Y bueno, con pues dijimos, vamos a ver, lo vamos a proyectar para que sea cada mes. Y bueno, pues cada vez nos vamos a ser más filosos en este asunto. Y bueno, pues también todo resulta favorable, pues ¿por qué no? Después llegar a otros lugares más allá de Ciudad de México, ¿verdad? Pues a lo mejor allá con Jera, en Morelia, ajá, a lo mejor allá en Pachuca con Carlita. Elsa, pues desde donde nos veas, pues también a lo mejor un día te caemos por allá. El chiste es expandirnos para pues llegar con este mensaje y pues así como lo que nos comenta el autor. Ahí tenemos la fe inquebrantable y esa es la que nos permite dar esos pasos que no van a ser pequeños, sino agigantados. ¿Sale? Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles primeramente. Dios, que tengan un hermoso y bendecido día. Gracias. Bye bye.